semana pasada estuvimos estudiando un encuentro que tuvo Jesús con los fariseos, donde vemos que lo criticaron y en aquella ocasión le preguntaron por qué los discípulos de Jesús y Jesús mismo comía con los pecadores, con los cobradores de impuestos. Cuando seguimos la narrativa que nos hace Mateo, notamos que las críticas siguen todavía. En este caso se añade un grupo de personas que son los discípulos de Juan el Bautista. Y en este caso ya no es tanto por qué Jesús come con los cobradores de impuestos y con pecadores, sino con el ayuno. En este momento en que está ocurriendo, que está Mateo narrando lo que ya ocurrió hacía unos años atrás, Juan el Bautista estaba en la cárcel y los discípulos de Jesús habían perdido la convicción de que Jesús es el novio. Y mismo Juan el Bautista había dicho que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, recoge también una enseñanza de Juan el Bautista sobre Jesús. En el versículo 29, él dice: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda, dice Juan el Bautista. A él le toca crecer y a mí menguar. Así que la circunstancia que estaban viviendo los discípulos de Juan el Bautista hicieron perder la perspectiva del reino de Dios, de que Jesús es el novio. Y por tanto, si Jesús es el novio, indicaba que ya estaba presente la realidad de aquello que ellos esperaron por muchos años. Así que podemos darnos cuenta por la palabra de Dios que ellos usan el ayuno como un medio para recriminarle a Jesús porque él y sus discípulos no estaban practicando los ritos religiosos de su tiempo como es el ayuno. Una de las cosas que les molestó a los discípulos de Juan el Bautista era que Jesús no estaba participando con ellos en los ritos espirituales como era el ayuno. Dice el versículo 14, un día se le acercaron los discípulos de Juan el Bautista y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros los fariseos ayunamos, pero no así los discípulos? Cuando uno va al Antiguo Testamento, uno puede leer que el mandamiento sobre el ayuno no era 2 veces a la semana como trataban de imponer los fariseos y como practicaban los discípulos de Juan el Bautista. El ayuno era solamente una vez al año y era el día de la expiación o el día del perdón. Eso está en Levítico 23, 27. El profeta Isaías, años posteriores, en el capítulo 58, no está hablando del ayuno literal como ellos lo entendían. El verdadero ayuno es mostrar el amor hacia Dios y hacia los demás. Así que vemos que entonces, en algunas ocasiones, en el Antiguo Testamento, solo Dios manda o sugiere que hagan ayuno en algunas crisis o situaciones difíciles que vivía el pueblo de Dios. Pero en el tiempo de Jesús, los líderes religiosos, que eran los fariseos, habían impuesto el ayuno no una vez al año, que simbolizaba el momento de la cruz, el momento en que Cristo moriría en la cruz y allí serían perdonados todos nuestros pecados. Por eso era el día de la expiación o el día del perdón. Y ellos entendieron y impusieron que deberían de ayunar 2 veces a la semana. El propósito era aparentar su devoción a Dios. Era aparentar ese arrepentimiento delante de Dios por las cosas que habían hecho. Era aparentar que realmente amaban la presencia de Dios. Y Jesús no quería que sus discípulos hicieran lo mismo que los fariseos, aparentaran una falsa relación con Dios. Por eso Jesús les dice que Él no ayuna junto con sus discípulos porque ya el novio está presente. Así que el ayuno entonces es un acto religioso. Y el ayuno es abstenerse de comida. Y ellos estaban absteniendo 2 veces a la semana y hacía poco habían visto a Jesús comiendo con los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y ellos se molestan. ¿Cómo es que si es tiempo de ayunar,
tú estás comiendo con los cobradores de impuestos y con los pecadores. Y Jesús les dice, llegará el momento en que tendrán que ayunar. O sea, llegará el momento de la cruz. Llegará el momento en que tendrán que lamentar por mi muerte. Pero yo voy a resucitar al tercer día y volverán entonces a recuperar su tristeza y se convertirá en un gozo eterno. Eso está hablando Jesús. Pero el tema que trae Jesús no es tanto la cruz, el momento de la cruz, ni el momento de la resurrección. Está tratando un problema que está sucediendo en medio de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. Sabemos por las Escrituras que ellos no habían entendido que Jesús ya había llegado. El novio estaba allí. Y ellos no podían entender que Jesús estaba allí. Habían olvidado aquella ceremonia matrimonial en el monte Sinaí donde Dios establece un pacto con su pueblo. Habían olvidado el pacto de que un día Dios enviaría a la novia, que Él mismo vendría como el novio a buscar a la novia y a tener otra vez esa relación de intimidad como en el monte Sinaí. Así que si Cristo llegó, entonces ¿por qué dice Jesús van a ayunar? Están equivocados. ¿Por qué van a estar tristes? Si no es momento de estar de luto, es momento entonces de alegría, es tiempo de gozo, porque ha llegado el novio a buscar a la novia, a encontrarse con la novia. Y su venida debe de haber provocado en los discípulos de Juan el Bautista y también en los fariseos, como también en nosotros, gozo y alegría. Y sin embargo, no fue así para ellos. Muchas personas ven al cristianismo como algo que es bueno para la familia, es bueno para los hijos, pero el cristianismo es más que eso. El cristianismo es un compromiso de lealtad al pacto de Dios, a ese matrimonio espiritual que Dios hizo con la iglesia a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y Dios sabía que ellos no entendían, que Él estaba allí presente. Y Dios sabía que ellos necesitaban de Él, no Dios de ellos. Dios sabe que tú y yo necesitamos de Él. Necesitamos reconocer día a día que necesitamos de su presencia. Pero necesitamos reconocer que Él está en medio de nosotros y celebrar su presencia. Porque Él está con nosotros. Y Él ha resuelto nuestro problema en la cruz del Calvario, que es nuestra enemistad con Dios. Él nos ha hecho amigos de Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. Pero tal vez muchos piensan, ¿cómo podemos entender el amor de Dios? ¿Cómo podemos hablar del amor de Dios? De que Dios está con nosotros, que Dios ha venido a quedarse con nosotros. Cuando yo veo que mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo me abandonan, mi papá y mi mamá me abandonan. Porque ¿sabe por qué? Porque hay una realidad humana que nosotros hacemos como obvio. Algo como que va a suceder, que la gente no nos va a abandonar. Y cuando trasladamos nuestra relación de los seres humanos a nuestra relación con Dios, pensamos que Dios hace lo mismo que hacen los seres humanos, que nos abandona. Por tanto, no está hablando Jesús tanto de la fidelidad del ser humano, sino de su fidelidad al pacto como novio que ha llegado a encontrarse en una boda con su novia, que es la iglesia, los elegidos. Por tanto, Él es fiel y Dios ha enviado a su novia en medio de nosotros para que disfrutemos de su presencia. ¿Saben que cuando Dios creó el amor, el principio de Dios al crear el amor no es tanto para esperar que nosotros nos amemos? Porque ¿cuántas personas se separan? Entonces quiere decir que el amor no es eterno, ¿no es así? Es limitado. ¿Cuántos hijos no abandonan a sus padres, los ponen en los homes? Entonces el amor no es eterno entre nosotros, ¿o no es así? Es un amor condicional. Es un amor que está contaminado por el pecado. Pero Dios creó el amor para mostrar en Cristo Jesús su amor por nosotros. Por eso sabemos que Dios nos ama, porque vino en Cristo por nosotros. Y es por eso que nos pide ahora como yo he hecho por ti, que lo he dado todo por ti, lo he sacrificado todo por ti y te he mostrado que te amo, ahora tú hazlo con los demás. Por tanto, comienza con Dios. El amor se define en Dios. Y hasta que no experimentemos ese amor de Dios, no vamos a poder experimentar el verdadero amor que Dios nos revela
en su palabra. Pero dice Jesús que llegará el día en que será quitado el novio y entonces sí ayunarán. Pero no ahora. Ahora, dice Jesús, es tiempo. Le dice a los discípulos de Juan el Bautista, a los fariseos, ahora es tiempo de fiesta, ahora es tiempo de celebrar, porque el novio está con ustedes. Y viene a mostrarles el amor hacia la novia que es la iglesia. Jesús usa dos figuras. En la primera figura que él usa, habla de no poner remiendos a nuestra vida. La segunda figura que él habla, que es usando el vino con los odres, está reforzando la primera. Así que Jesús está hablando de no ponerle remiendos a nuestras vidas. No usar remiendos para la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Y nosotros somos especialistas en poner remiendos. Somos todos costureros. Somos especialistas cosiendo remiendos, no haciendo trajes nuevos, poniendo remiendos. Y Jesús, estas dos figuras que eran muy comunes para ellos, que ellos pueden entender lo que Jesús está diciendo, era algo lógico, obvio, que ellos debían de haber entendido, pero no lo estaban entendiendo. No estaban reconociendo que estaban poniendo parches en su vida y estaban usando cosas equivocadas en su vida para mostrar su apariencia, demostrar de que tenían una buena relación con Dios, de que todo estaba bien en su vida espiritual y que no había ningún problema con Dios. Y según las Escrituras, todos tenemos problemas con Dios. Todos estamos mal espiritualmente. ¿Quién dice amén? Todos estamos espiritualmente mal. Porque Jesús, hablamos la semana pasada, que dice vino a buscar ¿a quién? A los enfermos. Si usted está enfermo, usted está mal, ¿no? Si hubiera dicho, yo vine a buscar a los saludables, entonces todos estamos bien. Él vino a buscar a los enfermos, los contaminados por el pecado, como usted y como yo. Voy a entrar entonces en estas dos figuras. Jesús pone una ilustración. Dice que no se puede poner un parche en una ropa nueva. No sé si usted le pone un parche a un pantalón, aunque ahora los pantalones andan con muchas rajadas por ahí, muchas rayas rotos. Pero en el tiempo mío, yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a las escuelas, no teníamos la oportunidad que tienen sus hijos de comprarse ropa en Walmart, etcétera, aquí y allá. Teníamos que ponerle parches a nuestros pantalones. No sé si algunos de ustedes en sus países vivieron. Yo creo que ahora no se usan parches ya en los pantalones. Bueno, se usan, pero como un tipo de moda. No teníamos tampoco la lavadora, pero si usted coge un pantalón nuevo, un vestido nuevo, con un parche que es nuevo, o sea, de tela nueva, y usted lo mete en la lavadora y en la secadora, el parche nuevo tiende a ¿qué? A recogerse, porque es nuevo. Cuando tiende a recogerse, ¿qué le pasa a la costura? Se rompe y el hueco se hace mayor, se hace más grande. Eso ellos lo sabían, pero no lo estaban aplicando en su vida. Y después usa la segunda figura, que es sobre el vino y los odres. Y dice en el versículo 17, ni tampoco eche vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. En aquel tiempo los odres se hacían de pieles de cabras y también de ovejas. Se cerraba, se cosía, se dejaba un boquete para poder introducir el líquido y también usar el líquido. Y ellos sabían perfectamente que el odre, a pasar del tiempo, como el vino se va fermentando y tiende a poner el odre o la piel por dentro bien tensa, bien rígida, y después de un tiempo se reventaba el odre y el líquido se perdía. Era algo que ellos sabían, algo que ellos podían entender. Así que el problema que está mencionando Jesús aquí, con estas dos figuras, es sobre los parches que ponen los cristianos en su vida. Y es por eso que usan en sus vidas algunas cosas para propósitos equivocados. Lo repito, el problema que Jesús está mencionando aquí es sobre los parches que ponen los cristianos en su vida. Y es por eso que usamos cosas en nuestra vida con propósitos equivocados.
¿Lo repito o no hace falta? ¿Ya? El problema que Jesús está mencionando, ustedes, discípulos de Juan el Bautista, ustedes fariseos, ustedes Iglesia Vida Nueva, ustedes le ponen muchos parches a su vida. Y es por eso que usan muchas cosas con propósitos equivocados. Así que en este caso Jesús dice, ustedes les gusta usar parches de religión. Y lo que Dios más odia en nuestras vidas o en el mundo es que usemos la religión. Porque la religión es todo lo que yo hago. Y nosotros hemos inventado la religión para sentirnos bien con ese Dios superior. Para decirle que nosotros te vamos a ayudar a través de nuestra religión. Y comenzamos a ponerle parche a nuestras vidas para mostrarle que tenemos una relación con ese ser superior que se llama Dios. O algunos le ponen otros nombres. Pero si usted da cuenta, dice Jesús que siempre hay un hueco o en el odres o hay un hueco en el vestido. Siempre hay un vacío. Y nosotros colocamos parches. Y Jesús dice, no se puede hacer. Hay que ponerle a esos vacíos de nuestra vida, completamente hay que rellenarlos con la presencia de Cristo. No con nuestros parches religiosos. En este caso, los discípulos de Juan el Bautista habían caído en este pecado, en ponerle parches a su vida, porque habían perdido la visión de que Jesús es el que vino a establecer su reino, que su reino está establecido a través de la voluntad de Dios y no a través de la voluntad del pueblo de Israel. Y ellos querían de una forma u otra ponerle remiendos a su vida espiritual a través del ayuno. Y Jesús dice que cuando Él vino como el novio, Él vino para establecer cosas nuevas. Es una nueva era, es un nuevo tiempo, es un nuevo pacto. Y el cambio no es con parches, el cambio es radical. Hace falta un vestido nuevo, no un vestido remendado. Y eso es lo que habla Jesús a sus discípulos y a los discípulos de Juan el Bautista y a los fariseos y a nosotros. Nuestra vida no puede estar parchada. Nuestra vida tiene que ser hecha nueva. Es un cambio radical. Pero nosotros, para aparentar que estamos bien espiritual, le ponemos un parche a nuestros pecados para que no se vean tan mal delante de Dios. El cambio que Jesús vino a traer es radical. Lo vimos en el pasaje anterior, el domingo pasado, cuando hablamos del encuentro de Mateo con Jesús. Un cambio radical. Por lo tanto, no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes sin Cristo, de ponerle parches, y ahora en esta nueva vida, no, Jesús dice, no pueden ponerles parches porque todo es nuevo, es un vestido nuevo que yo les he dado a ustedes. Mi novia, dice Jesús, la he vestido con un lino fino y resplandeciente. Es un vestido hecho por la santidad y la justicia de Dios. No es con parches. Muchas veces nosotros, como les dije, ponemos parche para darle sentido a nuestra vida. Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, 22, dice: con respecto a la vida que llevaban antes, les enseño que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Y fíjense cómo está creado este ropaje. Dice, creada a imagen de Dios, de verdadera justicia y santidad. Es una invitación entonces a comenzar a vestirnos correctamente, o sea, con la vestidura de Dios. Pero Dios tiene que intervenir en nuestra vida. El Espíritu Santo tiene que intervenir en nuestra vida y nosotros voluntariamente, porque Él nos convence de que antes nuestra naturaleza pecaminosa usábamos muchos parches para mostrar que no estábamos mal, sino que estamos bien. Ahora en esta nueva naturaleza, Dios convence mi voluntad y comienzo a vestirme con esa vestidura creada por Dios, que es la justicia y la santidad. Por tanto, no podemos ponerle parche a la santidad de Dios. O somos santos o no somos santos. Y santo no significa ser bueno. Santo significa ser separados para Dios.
vivir para Él, hacer lo que a Él le agrada. Y como Juan estaba en esa situación, lo difícil de estos discípulos es que se sintieron desorientados y los llevó a pensar que todavía el novio no había llegado. Y estaba allí. Usted como cristiano o no cristiano debe de cambiar. Debe hacer cambios profundos en su vida. Debe dejar, por ejemplo, los mecanismos de defensa que usamos para justificar nuestros pecados. Debemos dejar esos mecanismos. Debemos de eliminar todas esas actitudes y decisiones que tomábamos antes en la vieja naturaleza, porque ahora tenemos un vestido nuevo, creados por Dios a su imagen de justicia y santidad. No podemos entonces seguir poniéndole parche a nuestras vidas, dice el mismo Jesús, porque estaba corrompida y sus deseos son engañosos. No podemos entonces seguir poniéndole parche a nuestra vida para pensar que estamos bien con Dios. Tenemos que salir de la negación. Tenemos que reconocer nuestros ídolos. ¿Cómo usted puede saber quién es su ídolo? Muy fácil. Pregúntese, hágase esta pregunta. ¿A quién le estoy dando yo el primer lugar en mi vida? ¿A quién le estoy dando yo el primer lugar a mi vida? Usted evalúe ahí su tiempo. 24 horas por 7 es tanto. ¿Cuántas horas yo le dedico a Dios? Usted dice, bueno, tal vez 4, 5. ¿Cuántos le dedico a esto, a mi esposo? 8. A mis hijos, 10. A mi trabajo, 8. Y usted va a decir, wow, hay varios ídolos que están compitiendo contra lo único que debe ser Cristo, que le doy 4 horas. Lo que más te invierte su tiempo, sus pensamientos, sus actitudes, ese es su ídolo. Y por tal de que nadie se dé cuenta de nuestros ídolos, ponemos parches. Pero el ídolo está debajo del parche. Y a la larga y a la corta se revienta, se ve, se es visible el ídolo a través del parche. Porque no ha habido un cambio total en nuestra vida. Y si ahora Cristo está con nosotros, entonces tenemos que arrepentirnos genuinamente de esos ídolos que nosotros seguimos, de esos parches que nos hemos acostumbrado a ponerle a nuestra vida para aparentar que estamos bien espiritualmente y aparentar que somos cristianos. La vida vieja sin Cristo es una vida llena de parches. Usamos todo tipo de parches en nuestra vieja naturaleza. Pero dice la palabra que en Cristo todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Hasta que Cristo no cambie nuestros corazones. Hasta que Cristo realmente no transforme nuestras vidas y podamos ver a la cruz que allí Cristo pagó por nuestros pecados para hacernos libres de esos parches. No vamos a comenzar a ponernos nuestro vestido nuevo, que ha sido preparado por Dios para nosotros. Los israelitas habían estado años y años orando por el Mesías. El Mesías estaba allí. La oración estaba contestada. Sin embargo, eran tantos los parches que habían puesto a su vida que no podían entender que ya el Mesías ahí estaba con ellos. Que era tiempo de celebrar. Era tiempo de gozarse con su presencia. Era tiempo de involucrarse en la misión de Dios y celebrar con Cristo su victoria en la cruz y en la resurrección. Cada domingo yo los veo a ustedes. Y ustedes me ven a mí, a menos que no se estén quedando dormidos. Si no están dormidos, me están viendo a mí. Si no, pues no me están viendo. Y cada domingo, muchas personas vienen sin faltar. Y si no están aquí, es porque están en otro lugar. Pero hay personas que van 2 veces, 3 veces. Algunos van en eventos especiales, Semana Santa, Easter, Navidad. Pero yo me hago la pregunta, ¿por qué es una carga? ¿Por qué es una molestia venir a la casa de Dios?
Porque para algunas personas es una carga tan pesada que compite el venir con un montón de cosas. ¿Sabe que venir a la casa de Dios es una celebración? Es una celebración. Esa es la reunión de la iglesia. Es una celebración, primeramente, a celebrar a Cristo, que se ha humanizado, o Dios se ha humanizado en Cristo para vivir con nosotros, y está aquí con nosotros, y nosotros celebramos su presencia. Pero no solamente celebramos su presencia, sino también el perdón de nuestros pecados. Es una fiesta, es algo celebrativo. Yo espero cada martes, yo espero cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado, cada domingo, para encontrarme con Cristo y encontrarme con ustedes. Yo anhelo, yo deseo encontrarme con Cristo, porque donde estamos nosotros está Cristo. Él está con nosotros. Por tanto, no es un peso, no es una carga ir a la casa de Dios, porque voy a celebrar con Cristo y voy a celebrar con ustedes. Y voy a aprender a amarlos a ustedes, y ustedes van a aprender a amarme a mí. Y hay que tener esa actitud celebrativa, de alegría, de gozo. Y así hay que venir a la casa del Señor, como dice el salmista. Entres por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Abren sus puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. Por tanto, a la casa de Dios deberemos de venir con esa celebración. Pero como estamos llenos de parches, no podemos entrar con esa actitud de celebración. Y Efesios 4:24 dice: pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. La vida cristiana es un llamado a vestirnos de la santidad de Dios, no a ponerle parches a nuestras vidas. Si hay algo que Dios quiere de verdad en nosotros, es que no seamos religiosos. No quiere que seamos religiosos. Él nos quiere comprometidos totalmente. Como usted cela a su esposo, como usted cela a su esposa. Dice también la Escritura que Él anhela celosamente el Espíritu que ha puesto en mí. Él me anhela para Él solo. Todo mi ser, todo mi cuerpo, toda mi mente, todos los dones, Él me lo ha regalado porque son de Él. Y Él me anhela de día y de noche. Y Él pagó el precio para que yo le perteneciera, yendo a la cruz en mi lugar, porque sin cometer pecado por mí se hizo pecado. La vida cristiana no es asunto de part-time o tiempo parcial. O es todo o no es nada. Esa es la vida cristiana, así de radical es Cristo. La vida cristiana no es de parches. O es todo o no es nada. O me amas todo el tiempo, me buscas todo el tiempo, yo soy lo único para ti todo el tiempo, o no soy nada para ti. No le pongas más parche a tu vida. Y eso es lo que hacían los fariseos, ponerle parche, lo que estaban haciendo los discípulos de Juan el Bautista. Y Jesús quería estar seguro que su pueblo, los discípulos, la iglesia, aprendiera que esto es asunto de todo o de nada, no de parches. Él quiere todo de nosotros. Tenemos que aprender entonces como seguidores de Cristo a pisar donde Él pisa, seguir sus pisadas. Y Él nos dice que no podemos ponerle parche más a nuestras vidas. Tú conoces tus parches. Tú sabes los parches que tú usas para aparentar que todo está bien en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, porque somos especialistas para poner parches en todas las áreas. Estoy leyendo un libro y habla de un pastor que lo escribe, que dice: por 8 años conocí una pareja en su iglesia, salía con ellos a comer, iba a los cumpleaños, iba a todos los lugares. Después de 8 años, lo llaman a las 2 de la mañana, lo llama el esposo, le dice: fulano de tal, ven porque tenemos un problema grande en la familia. Y él se quedó asombrado. ¿Cómo? Si tú eres un líder de la iglesia, si tú estás en todas las cosas de la iglesia,
¿Cómo que tú tienes problemas si yo iba a los barbecues que tú haces, a los cumpleaños, y parecen una pareja ideal? Él le dice, ven, que te necesitamos. Él había puesto muchos parches en su vida. Y el pastor nunca se había percatado que él abusaba físicamente a la esposa. ¿Qué le parece? Y los hijos estaban afectados por las peleas dentro del hogar con la violencia doméstica. Y nadie se había percatado. Parches. Uno va poniendo parches para aparentar que todo anda bien en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos dejar de ponerle parche a nuestra vida? Algo bien práctico que usted lo hace todos los fines de año. ¿Qué cosa es? Resoluciones, ¿verdad? Algunos quieren bajar de peso, otros quieren ir a un viaje, etcétera, etcétera. Resolución. ¿Qué cosa es una resolución? Es una decisión radical. Usted dice, voy a parar de hacer esto para comenzar a hacer esto nuevo que me beneficia. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es una resolución a no ponerle más parches a nuestra vida. Es la primera resolución, hacer una decisión radical y decir, de ahora voy a comenzar de cero en adelante. No más parches a nuestras vidas. No más parches. Tengo que tomar esa decisión radical y entender que si yo voy a la iglesia es porque yo necesito encontrarme con Cristo. Es que yo necesito escuchar su voz. Yo necesito celebrar con otros creyentes lo que Él ha hecho por mí. Necesito entonces cambiar mi perspectiva sobre lo que es la iglesia y quién es el rey de la iglesia, quién es el dueño de la iglesia. Y debo entonces comenzar a respetarnos los unos a los otros. Porque ese es el propósito de reunirnos. Venimos de una naturaleza caída, pecaminosa, y comenzamos entonces una nueva vestidura de justicia y santidad, y comenzamos, antes que nos respetábamos a la gente, comenzamos a respetarnos los unos a los otros. ¿O no es así? Por eso usted comienza a respetar a su hermana, a las hijas de su hermana, al esposo de su hermano, a respetarnos los unos a los otros, porque así respetamos a Dios. Venimos entonces a celebrar a Cristo y a respetarnos los unos a los otros. Amén. Y a mantener esa relación de respeto y no pasar los límites de otras personas. Esos también son parches. Queremos mostrarle supuestamente el amor a otro, rompiendo los límites de otras personas. Yo no soy el papá de los hijos de ustedes. ¿O no es así? Son ustedes. Pero si yo trato de ocupar la posición de ustedes como padre, ¿qué estoy haciendo? Violando los límites de ustedes. Y cuando nos reunimos como pueblo de Dios, yo tengo eso bien claro. Yo no soy el papá de sus hijos. Soy un líder espiritual. Los puedo ayudar, entrenar para ser buenos padres, pero no puedo pasar los límites. El respeto me dice, hasta aquí llego. De ahí puedo orar, instruirlo, todo lo que podamos hacer. Por tanto, tenemos que entender y quitar de nuestra vida esos parches piadosos que a veces ponemos que esconden el pecado que realmente hay debajo de esa vestidura. Amén. ¿Sabía usted eso? Por eso tenemos que amarnos unos a los otros, como Cristo nos amó a nosotros. Si Cristo entonces está con nosotros, Él murió y resucitó, nos mostró que nos amaba. Él quiere entonces ahora cambiar nuestras amarguras, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, en gozo y en alegría, porque Él está con nosotros y Él vive en nosotros, para que seamos personas celebrativas y que tengamos realmente un corazón dispuesto para buscar su presencia. Hoy vivimos en una época de la belleza. Todo el mundo busca ser bello. Por eso se han hecho muy famosos todos los jeans hoy, todas las compañías de maquillaje, todo eso se ha puesto unas ganancias tremendas. Quiero terminar con 4 cosas, con 4 principios que debemos de mantener. Primero,
Cuando estamos comprometidos con Cristo, tenemos que estar comprometidos con todo lo que yo soy. Con todo lo que yo soy. Por tanto, eso no me permite ponerme parches a mi vida. No puedo ponerle parches a mis relaciones, ni con Dios, ni con los demás. Lo segundo, si quiero ser un seguidor de Cristo, no puedo ser un seguidor religioso. El seguidor de Cristo es un ser que es transformado por su presencia. Es un ser que tú ves que cada vez se va alejando más de aquella contaminación que había en nosotros antes de conocerlos, y comenzamos entonces a ver la vida de una forma diferente. Lo tercero, muchos buscan la belleza externa. Hoy se ha vuelto un pensamiento que invade a todo el mundo. Yo diría que es una obsesión compulsiva en nuestra cultura, el asunto de la belleza. Pero ¿sabe una cosa? Si usted quiere ser bella o bello para el mundo, para Dios es la persona más horrenda, más fea que puede existir sobre la tierra. La belleza desde la perspectiva de Dios es vivir en la santidad de Dios. Usted es bello cuando usted vive en santidad. Cuando no vive en santidad, delante de Dios, que es el que importa, me imagino, es la persona más horrible, más fea que usted se puede imaginar. Y le voy a leer lo que dice Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso 5:27. Porque el que hace bello mi vida y bella tu vida es Cristo. No es el maquillaje, no es el bajar unas cuantas libras, no es hacerte operaciones. Fíjese lo que dice Pablo. Para presentarla a sí misma como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga. Los que se preocupan por las arrugas que se hacen cirugía. Ni arrugas, ni ninguna otra imperfección. Cuando tiene una cadera más alta y más baja, ¿verdad? O que tienen cuadrados, o que no tienen músculos. Dice, ni arruga, ni otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Ve la belleza de Dios? Cuando tú eres santo e intachable, eres la mujer y el hombre más bello del mundo. ¿Y no fuiste al gimnasio? ¿No compraste los Make and Mercy? No hiciste nada. Quien te hace bello es Cristo. Lo último es, Dios está trabajando en nosotros. Porque el vestido con parche se ve feo. Él está trabajando en nosotros para que nosotros nos veamos bellos. Con una vestidura bella. Y voy a terminar con Apocalipsis 19:6. Y es algo poético. Voy a tratar de pegarme a la poesía de Juan. Después de oír voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata, como el retumbar de potentes truenos que exclaman: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, démosles gloria. Ya ha llegado el día de la boda del Cordero. La novia se ha preparado y le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Pongámonos de pie para orar.